Bienvenidos al inicio del capítulo. No olviden dejar su like, suscribirse y contarme qué les parece en los comentarios. Su apoyo es fundamental para decidir si sigo adelante con este proyecto. Un saludo a todos. ¿Es incorrecto tener un día libre? Capítulo 4. La familia Hestia estaba en ese momento representando la obra teatral de la normalidad, siguiendo sus rutinas cotidianas como si absolutamente nada hubiera cambiado entre ellos. Si hubiera sido solo Hestia y Bel, la diosa se habría prendido a él desde el momento en que regresó del Dungeon, pero con la hermana de su madre viviendo con ellos, había sido demasiado consciente de sí misma como para hacer algo más de lo que haría cualquier otro día. No es que estuvieran ocultando exactamente su relación, ni que ninguno de los dos tuviera expectativas reales de que Alfia no se hubiera dado cuenta de que algo había pasado entre ellos, sabían que no era ninguna tonta. El tema era simplemente un poco demasiado incómodo y un poco demasiado embarazoso para que cualquiera de los dos, tan recién perdida la virginidad, lo sacara directamente. Y así, no se había dicho nada en absoluto sobre el hecho de que Bel y Hestia no hubieran dado señales de vida en toda la noche que ambos salieron para su cita. Ni sobre el hecho de que cada uno había regresado a la mañana siguiente usando la misma ropa con que se habían ido la tarde anterior, salvo que ahora dicha ropa estaba notoriamente arrugada, estrujada y aparentemente salpicada con algunos de los aceites perfumados que se ofrecen gratis en los baños públicos. Ni sobre la forma en que tanto la diosa como su hijo se movían en círculos alrededor del otro, siempre a un paso de la órbita del otro, mucho más conscientes el uno del otro que nunca, reaccionando y dando saltos cada vez que se rozaban de pasada. Bel había llegado a primera hora de la mañana, recogió su equipo para el Dungeon y salió a su última aventura. Hestia había llegado unas horas después, se desplomó en el sofá hecha un montón cansado durante media hora y luego se fue a su trabajo de medio tiempo. Alfia había avanzado por la última novela que estaba leyendo, cerró el libro sobre su regazo y pasó la tarde en tranquila contemplación sobre lo que había leído, cuánto lo había disfrutado y su apreciación por la habilidad de la autora. Por un breve y maravilloso momento, había disfrutado de un periodo de silencio y satisfacción. Y luego el ruido que componía su vida cotidiana había regresado. Aunque de algún modo le molestaba menos en estos días, quizás, pensó, era simplemente el alivio de saber que su adorable Bel había regresado sano y salvo. Hestia fue la primera en llegar, desplomándose por la puerta y de vuelta al sofá un poco después de que la noche se asentara sobre la tarde. Y luego, por fin, Bel llegó poco después. La energía en el sótano de la iglesia subió notablemente cuando saludó a cada mujer y fue bienvenido de vuelta. Habían tomado un tiempo para ponerse al día mientras Alfia preparaba la cena, una comida algo menos austera que antes ahora que las aventuras de Bel lo habían llevado hasta el 8º piso. Y luego, después de que la diosa hiciera un flojo trabajo fingiendo que no se movía con cuidado alrededor de Bel, o que su cara no se encendía en un vibrante rubor cuando él se quitó la camisa, este había tumbado a Bel boca abajo en el sofá, se había sentado a horcajadas sobre su espalda y estaba en el proceso de actualizar su estatus. En el poco tiempo que llevaban juntas, Alfia había descubierto que le tenía una simpatía sorprendente a Hestia. Su afecto compartido por Bel, siendo las únicas dos mujeres en esta ciudad capaces de entender su potencial, era gran parte de ello. Su desprecio compartido por la familia Loki era otra parte. Y en última instancia, la sinceridad general de la pequeña diosa resultaba bastante encantadora. Los dioses, en su conjunto, eran un grupo voluble e irresponsable, y Hestia estaba lejos de ser inocente de tales acusaciones, pero también era sorprendentemente genuina para ser una diosa. Verdaderamente quería lo mejor para Bel. Su idiota plan de conseguirle ese ridículo cuchillo era casi increíble, y Alfia ni siquiera quería imaginar qué clase de promesas debió haber hecho la diosa para arreglar su creación, pero también le había salvado la vida. Y en una ciudad de dioses famosos por malgastar los valis ganados a duras penas por sus familias en sus propios vicios y caprichos, Hestia estaba trabajando, como había aprendido por la angustiada culpa de Bel al respecto, no uno sino dos empleos a tiempo parcial para meter su propio dinero en la familia. En resumen, había mucho que había llegado a apreciarle a la joven deidad.
Sin embargo, en este aspecto especialmente, era sencillamente imposible no comparar a Hestia con Hera y encontrar que la diosa del hogar salía perdiendo en la comparación. Alfia había pasado por incontables actualizaciones de estatus, más de las que podría ponerles número. Era un procedimiento simple y directo. Después de avisar sus intenciones, entraba al cuarto de Hera y presentaba su espalda. Su diosa procedía en silencio a aplicar su icor, aumentar sus puntuaciones de habilidad y luego transcribir los resultados en un papel para que Alfia los revisara. El único momento en que se necesitaba algún tipo de conversación era para confirmar el desarrollo de alguna habilidad o magia. O una felicitación sencilla y profesional cuando se alcanzaba un nuevo nivel, junto con cualquier recompensa que Alfia solicitara como celebración. Mientras tanto, sentada felizmente sobre la espalda de Bel, este había estado parloteando casi sin parar todo ese tiempo. Si el tema de discusión hubiera sido cualquier cosa excepto el continuo y vertiginoso progreso de su adorable Bel, Alfia probablemente ya le habría lanzado algo. Como estaban las cosas, simplemente estaba manteniendo a la fuerza su fachada de serena indiferencia mientras intentaba evitar un dolor de cabeza. Y entonces, de repente, el ruido se detuvo. Sentada completamente quieta sobre el chico, con los dedos trazando su espalda y los ojos clavados en el falda de abajo, las palabras de Hestia se fueron apagando hasta la nada. Eso en sí mismo era sospechoso. ¿Diosa? Hasta Bel lo notó de inmediato. Hestia no respondió. En cambio, simplemente trazó los dedos una y otra vez sobre el mismo punto en la espalda del aventurero, dejando a Bel retorciéndose incómodo debajo. Su mandíbula se desencajó y su boca se movió, pero no salió ningún sonido. Y lentamente, momento a momento, su cara ardió más roja y su expresión se volvió más mareada. Luego, tan repentinamente como había comenzado, el silencio dichoso fue abruptamente destruido. Ah. Bel. Una habilidad. Conseguiste una habilidad. Tu primera habilidad. Era una mentira sorprendentemente loable para la normalmente sincera diosa, suficiente como para que Alfia le perdonara temporalmente el ruido, cediendo a su propio interés en el crecimiento del hijo de Metería. Rápido desarrollo o no, desbloquear una habilidad en apenas unas pocas semanas en el Dungeon era más allá de ridículo. La reacción de Bel fue, como era de esperar, incluso más ruidosa que la de su diosa y pronto los dos compartían una pura cacofonía de emoción juntos. Hestia no quiso explicar la habilidad, su cara simplemente se rompió en una sonrisa todavía más arrobada ante la insistencia de Bel y en cambio simplemente le entregó el papel en que había transcrito su estatus. Y luego, sorprendiendo tanto a Bel como a Alfia, y, a juzgar por su expresión, incluso a ella misma, la pequeña diosa se sentó directamente a su lado y se aferró con fuerza a su brazo mientras se leía la actualización. Juramento eterno a la diosa del hogar, leyó Bel con voz temblorosa de emoción. Resistencia al fuego considerablemente mejorada. Además, proporciona un aumento temporal de estatus al defender a los seres queridos. La intensidad de los efectos corresponde con el nivel de los sentimientos del usuario. Los efectos se revierten si el juramento se rompe. La celebración comenzó de inmediato. La risa feliz de Bel resonó fuerte y llenó el sótano de alegría. El deleite de Hestia era igual de claro mientras se aferraba a él, apretando su brazo y animándolo. Él le dio las gracias por haber inspirado un poder que se había formado dentro de él. Ella le dijo que esto era solo el principio, se volvería aún más fuerte ahora, más fuerte que nadie. Alfia simplemente los observó con incredulidad. Los dos tortolitos contemplaban con asombro compartido el papel que él sostenía, un sentimiento cálido y amoroso emanando entre ellos. TCH, la peor situación posible. Si al menos no hubiera sido un desarrollo forzado. Solo para que ese sentimiento se hiciera añicos un momento después, aplastado por las frías palabras y el ceño fruncido de Alfia. Con el ánimo bien roto, la miraron boquiabiertos. ¿No lo entienden?
Esa habilidad es peligrosa. Si se hubiera desarrollado durante una subida de nivel, Estia simplemente podría haberla no desbloqueado, pero esta era una habilidad que el alma de Bell había traído a la existencia, igual que con Leoris Freeze, no había opción de rechazarla. Los efectos se revierten si el juramento se rompe. ¿Qué pasa si Bell se debilita al intentar defender a alguien? ¿Y si algo te pasa a ti? Si te mandan de vuelta al cielo, ¿no contaría eso como romper el juramento? Si eso ocurriera, Bell nunca podría convertirse en un héroe, le costaría incluso seguir siendo aventurero. No tenía idea de qué específicamente le había prometido Bell a la pequeña diosa, pero para que algo así ocurriera, debía haber sido algo verdaderamente monumental. El alma de Alfia se retorció con una frustración impotente. Generar no una sino dos habilidades únicas tan pronto y tan poderosamente era la prueba más contundente posible de su potencial, pero también era un ejemplo claro de que no estaba siendo cuidadoso con sus palabras o sus intenciones. No había forma de saber si el regreso de este al cielo revertiría el efecto, no había manera de saber siquiera cuáles eran los límites y no había posibilidad de ponerlos a prueba. Alfia hacía mucho que había descartado la idea de usar a la familia Estia como trampolín para el progreso de Bell. Le complacía mucho la idea de que el ascenso de Bell a la prominencia llegara a través de la familia que construyera de la nada, pero estar atado a ese sueño. Sin salida. Sin opción alternativa si algo salía mal. Traía demasiados malos recuerdos y el eco de un rugido terrible que todavía sacudía su alma. Bell. Escúchame. No puedes decirle a nadie sobre esta habilidad. Nunca, jamás la menciones. No a tu portadora, no a tu asesora, a nadie. Aunque el gremio inicie una investigación y exija ver tu estatus, nunca les mostrarás esa habilidad. Él se echó hacia atrás, atrapado en su lugar por la intensidad de su mirada. Pero no intentó argumentar ni apartar los ojos, al menos estaba tomando esto en serio. Esto no es solo por tu bien. Si la noticia se difundiera, si tus enemigos se enteraran, Estia-sama estaría en peligro. Bell todavía no tenía enemigos, pero eso era únicamente porque, para la mayor parte de la ciudad, era irrelevante. Eso cambiaría, y a juzgar por lo rápido que había progresado hasta ahora, cambiaría pronto. Por supuesto, cuando las familias iban a una guerra abierta, los dioses eran siempre un blanco de alto valor. Si podías destruir al dios, la familia se desmoronaría. Sin embargo, incluso así, atacar al dios de una familia conllevaba consideraciones muy serias. Aunque quitaría el falna a los hijos de la familia, no reduciría en absoluto su estatus general. Asesinar imprudentemente al dios enemigo muy a menudo significaba que cada uno de sus guerreros más poderosos se convertiría inmediatamente en aliados de una familia rival y haría todo lo posible por destruirte. Si se supiera que eliminar a Estia no solo destruiría la familia, sino que también debilitaría gravemente a Bell al mismo tiempo, la diosa del hogar se convertiría en un blanco casi irresistible. La ciudad era diferente ahora. Era más pacífica y estable de lo que ella jamás la había visto. Era raro que alguien desafiara a la familia Loki o a la familia Freya. Era muy diferente a los días en que la familia Hera caminaba por la ciudad con la cabeza en alto y las armas listas, aplastando a cualquiera que se les pusiera enfrente. Pero esa era la vida que Alfia conocía. No tenía ninguna fe en que esta paz fuera otra cosa que una transición de poder, no mientras la gran expedición siguiera sin completarse. Ubaa, con lágrimas brotando en sus ojos, las manos de Estia estaban apretadas sobre su regazo mientras miraba de la doncella de cabello plateado al chico de cabello plateado a su lado. Decir que las palabras de Alfia habían hundido el ánimo feliz en que había estado regodeándose era quedarse muy corto. Bebel, lo siento, yo nunca. Yo. Diosa, está bien. Ambas mujeres lo miraron con sorpresa. Contrariamente a su naturaleza suave y gentil habitual, la voz de Bell era sorprendentemente resuelta en ese momento. Levantando la vista, enfrentó a Alfia directamente y sus ojos mostraban una firmeza que ella nunca le había visto. La determinación de hacerle frente al desafío que ella representaba era clara sin necesidad de palabras, y fue ella la primera en apartar la mirada. No importaba cuánto le sentara bien el papel de villana,
aún así no podía evitar sentirse un poco culpable por pisotear así la felicidad de su adorable Belle. Bajó la vista mientras él se volvía hacia su diosa. Más bien, esto es lo que quiero. Aunque hubieras tenido la opción de desbloquearla, te habría pedido que lo hicieras. Quizás sea solo una habilidad, pero se siente como algo más que eso. Es la prueba de mi conexión contigo, la prueba de que todo lo que dije era real. Y es como si nuestros destinos estuvieran entrelazados para siempre ahora. Belle. Oye. Escucha. No importa lo que me pase, si me pierdo, si me mandan de vuelta, lo que sea. Incluso si tomas a otra diosa. Mi bendición siempre permanecerá, siempre seré parte de ti, siempre seré tu diosa. Mientras me recuerdes, no estás rompiendo ninguna promesa, ¿está bien? Lo declaro ahora. Esa es mi palabra como diosa, eso es ley. ¿Enten? Alfia, escucharé tu advertencia, la interrumpió Belle, dándole un gesto de asentimiento antes de volverse hacia Hestia y tomar su mano entre las suyas. Pero, estoy feliz. Voy a volverme más fuerte. Me volveré digno de esta habilidad. Diosa, nunca romperé mi juramento. Belle. Y luego la besó. Justo frente a los ojos desmesuradamente abiertos de la hermana de su madre. Tomando las manos de su diosa entre las suyas, Belle la atrajo directamente a su abrazo y dejó todos sus sentimientos absolutamente claros en un solo momento. Era un beso simple, mucho más casto e inocente que la pasión que habían compartido la noche anterior y que apenas duró unos instantes, pero de todas formas fue más que suficiente para encenderle la cara a Alfia y enviar su atención firmemente de vuelta al libro que tenía abierto en el regazo. ¡Qué desvergüenza! Ella no le había enseñado a actuar así. Como siempre, esto era culpa de Zeus. ¿Y por qué hacía tanto calor aquí de todas formas? De verdad que no me está saliendo. Se quejó Hestia, frotando las yemas de los dedos desde donde estaba sentada de nuevo ahorcajada sobre la espalda de Belle, mientras los hilos invisibles de su esencia divina se retiraban al lugar de donde había intentado manipularlos. Nunca esperé que fuera tan difícil. Ahora que Belle tenía una habilidad propia, y como medida de precaución ante lo peligroso que podría ser que ese conocimiento se difundiera, Hestia había tomado la iniciativa de averiguar cómo bloquear su estatus. Se suponía que era algo bastante sencillo, y algo que todos los dioses sabían que era posible. Pero siendo los dioses como eran, el conocimiento rara vez se compartía y tenía un precio elevado. ¿Y por qué no? Era una ventaja significativa para quienes lo poseían, una cosa más que las familias poderosas podían tener sobre las que estaban por debajo de ellas. Tendido pacientemente debajo de ella, Belle la animó de nuevo, y con un pequeño gesto de asentimiento, ella empezó a enredar los hilos divinos en su lugar en la medida en que podía darle sentido, una vez más. Llevaban más de una hora con esto. El escaso conocimiento que Alfia tenía sobre el tema hacía mucho que había sido compartido, dudaba que Miach supiera más que ella, y Hestia sabía que difícilmente podría volver a llamar a la puerta de Hefesto pidiendo otro favor tan pronto. Lo que significaba que no quedaba nada más que resolverlo ella sola. Era tedioso. Era lento. Y dolía un poco intentar jalar los hilos divinos a su posición o mantenerlos en su lugar cuando creía haberlo logrado. Y sin embargo, de algún modo, a pesar de su habitual poca paciencia, Hestia no estaba particularmente frustrada ni especialmente molesta. Esto era algo que quería hacer, algo que haría, por Belle como su diosa. Nunca sentía que podía hacer suficiente para retribuirle todo lo que él había hecho por ella. Hacer todo lo posible como su diosa era lo más natural del mundo, era exactamente lo que quería. Y más que eso, pensó Hestia, mientras sus manos rozaban con suavidad su espalda y leía su nueva habilidad por milésima vez, más que nada, su corazón estaba en paz en ese momento. Había sido difícil contener sus celos cuando había visto la primera habilidad que él obtuvo, cuando vio el efecto que otra mujer tenía sobre el grabado no solo en su alma sino directamente en su estatus. Había sentido como si la princesa de la espada hubiera irrumpido y le hubiera arrebatado a Belle. Pero ahora,
después de los sentimientos y el amor que habían compartido juntos y después de la prueba que podía ver grabada ahora en su corazón, era como si todas sus preocupaciones, celos y sentimientos de inferioridad se hubieran evaporado. A juzgar por la redacción de The Artist Freeze, parecía probable que desapareciera cuando Belle por fin alcanzara a Wallenstein. Pero aunque lo hiciera, Estia imaginaba que otra habilidad surgiría en su lugar, así de sincero era Belle. Unos días antes, ese pensamiento la habría hecho rechinar los dientes y patear las almohadas, pero ahora solo servía para dejarla sonriendo al hombre del que se había enamorado tan profundamente. En lugar de sentir que Ice le había arrebatado a Belle, Estia sentía como si cada una tuviera un lugar en su corazón, y sabía con certeza que sus sentimientos hacia ella eran iguales a lo que sentía hacia la princesa de la espada. Él perseguiría a Wallenstein, eso estaba bien, ya podía aceptarlo. Él mismo se lo había dicho la noche anterior. «Qué niño tan codicioso, aunque ya tienes a toda una diosa aquí mismo», suspiró, pero sin ningún calor en el pensamiento. «Pero supongo que si solo son una o dos chicas más, lo aceptaré. Si ese es tu deseo como héroe, ¿qué puedo hacer sino complacerlo?». Los dioses amaban a los héroes. No podían evitarlo. Incluso los dioses del mal cuyos planes eran frustrados por los héroes los amaban igualmente. Los héroes hacían la vida interesante, los héroes hacían a los mortales interesantes. No había habido un héroe en mucho tiempo, para Estia, los héroes eran solo historias de los cuentos de hadas que Belle le gustaba leer. Pero, aún así, no podía evitar apoyar a su hijo en sus deseos de convertirse en un héroe. Solo pensar así era suficiente para dejar a Estia sonriendo. Una tentación traviesa surgió en ella, invitar a Belle a salir a dar un paseo vespertino y encaminarse directamente de vuelta a esa librería que tanto amaba. Pero la reprimió. Todavía tenía su deber como diosa que cumplir. Había resultado ser más complicado de lo que esperaba, pero iba a descubrir cómo bloquear su estatus correctamente. Al final, pasaron 2 horas más antes de que Estia viera un destello de éxito. Aunque no logró bloquear su estatus por completo, sí logró al menos sellar sus habilidades a ojos indiscretos. Lo voy a descubrir, todo lo demás pronto, seguro. Dicho esto, se deslizó de la espalda de Belle y cayó, agotada, sobre el sofá a su lado. La noche había caído sobre horario y transcurría en el habitual silencio de la iglesia abandonada. Alfia dormía, extendida tan imperiosamente como siempre dentro de las cobijas de la cama solitaria, mientras Belle y su diosa quedaban acurrucados juntos como de costumbre en el sofá, compartiendo una pequeña manta entre los dos. Había sido un arreglo para dormir muy extraño al principio. Estia había estado más que un poco molesta por ser expulsada de su propia cama y tenía cierta aprensión ante la idea de dormir tan cerca de un hombre por primera vez, pero lo había aceptado con suficiente disposición por el bien de la armonía de su nueva familia. Belle, por el contrario, había estado completamente mortificado ante la idea de tratar a su nueva diosa de esa manera y había propuesto varias veces lo mucho que tenía sentido que él durmiera en el suelo, o que las dos mujeres compartieran la cama si eso no era posible. La primera noche que empezaron a compartir el sofá, apenas había dormido. Y en las noches siguientes se había esforzado por mantenerse tan al borde del sofá como fuera posible, dándole a su deidad patrona todo el espacio que podía, y en el proceso obligando a una Estia preocupada a jalarlo constantemente de vuelta hacia ella, no fuera a caerse mientras dormía. Después de eso, había intentado el cabeza y pies con el mismo objetivo de preservar algo de su santa dignidad. Eso quedó descartado la tercera vez que sus piernas terminaron en la cara de Estia. Al revisar esas discusiones a la mañana siguiente, Alfia había añadido su opinión, no particularmente útil, de que cualquier diosa que trabajara a tiempo parcial en un puesto de Hyaga Marukun y que dejaba a los clientes darle palmaditas en la cabeza no tenía ninguna santa dignidad que valiera la pena preservar. Después de eso, con cierto grado de persuasión y seguridad desde Estia, los dos habían empezado a dormir con naturalidad, uno al lado del otro. Y luego,
A medida que los días se convirtieron en semanas y se habían sentido cada vez más cómodos el uno con el otro, y a medida que el amor de Hestia por él había crecido cada vez más profundamente, lo había acercado más a ella y lo había abrazado más fuerte cada noche. Pronto su rutina había evolucionado hacia dormirse envueltos el uno en el otro. El joven aventurero, que había estado casi demasiado aterrorizado siquiera para compartir una cama con su diosa, ahora pasaba sus noches con la cálida dicha de su abrazo envolviéndolo. Se había vuelto algo apacible, casi sereno de alguna manera. Y, a pesar de que significaba que había tenido que esforzarse muy duro muchas veces para desterrar cualquier pensamiento lascivo sobre su diosa cada vez que deambulaba ociosamente por la ciudad, dormir así con ella era algo que había esperado con ansias. Era una forma de hogar. Dormía mejor así que en ningún otro momento anterior, y Hestia le había dicho muchas veces que a ella le pasaba igual. Y ahora, estaba demasiado consciente de ella como para siquiera empezar a calmarse, mucho menos para intentar dormir. Antes había ahuyentado a la fuerza cualquier pensamiento indecoroso sobre su diosa, pero ¿cómo se suponía que debía hacer eso ahora? Ahora que sabía que ella no solo estaba bien con que él pensara en ella así, sino que lo quería. Estaba feliz de que la deseara. Ella lo deseaba a él a su vez. El cuerpo de Belle pulsó caliente de nuevo ante ese pensamiento y supo al instante que había sido un error. Que le recordaran el amor de Hestia hacia él llenaba su corazón de alegría y satisfacción, pero también hacía absolutamente imposible ignorar la forma en que ella estaba actualmente apretada firme contra él. La manera en que sus enormes pechos empujaban contra su pecho. La manera en que sus delicados dedos lo sostenían con suavidad en su espalda. La manera en que su suave aliento le cosquilleaba cálido en la piel. ¿Cómo podía dormir así? ¿Cómo había dormido así alguna vez? Cada recuerdo traía consigo mil más. El instante en que sus pensamientos se desviaban hacia la cómoda y agradable sensación de su cuerpo contra el suyo, era recordado de inmediato de la imagen de ella tendida debajo de él. De su hermoso rostro lleno de amor y deseo mientras susurraba su nombre. Si su atención se desplazaba hacia la suave sensación de almohada de su pecho rebotando con suavidad contra el suyo con cada respiración, era recordado de inmediato de esos mismos enormes pechos al descubierto ante él. Del peso y la suavidad que tenían a su tacto. De la forma en que habían vibrado y rebotado incluso cuando la había tomado desde atrás. Si su concentración se movía hacia los dedos que jugaban con suavidad en su espalda y el consuelo de su abrazo, era recordado de inmediato de esos mismos dedos aferrándose con desesperación a él mientras la penetraba. De la manera en que sus piernas se habían cerrado firme a su alrededor. Incluso solo pensar en la sensación reconfortante de su aliento contra él era peligroso. Su mente se volvía al instante a recuerdos de su aliento acelerado y caliente de deseo. De sus gemidos dichosos y sus gritos felices. De la pura pasión que había sentido de ella en cada uno de sus besos. Esto no iba a funcionar. La noche anterior había sido un evento que cambiaría la vida del joven aventurero, uno que recordaría por el resto de sus días y por la eternidad más allá si podía evitarlo. Pero también estaba demasiado fresco y demasiado crudo como para apartarlo de su mente mientras también sostenía a esa misma diosa, una mujer que amaba, firmemente entre sus brazos. Afortunadamente para Belle, sin embargo, se salvó de una noche inquieta gracias al hecho de que esos mismos recuerdos ardían con igual intensidad en la mente de Hestia. La ya no virgen diosa no podía esperar dormir tranquilamente en ese momento, no cuando estaba tan apretada con el hombre que amaba, y no cuando cada movimiento y acción de él le recordaba todas las formas en que la había sacado de sus cabales apenas unas pocas horas antes. Y especialmente no después de haber visto su juramento hacia ella formado como un sello en su estatus. O cuando la besó, justo frente a Alfia. ¿Cómo podía siquiera empezar a calmarse después de eso? El cansancio de Belle después de un día en el Dungeon luchaba contra los deseos que ardían de manera impulsiva en su mente. Pero el cansancio de Hestia después de sus 2 empleos y su lucha con su estatus se dio en cambio ante una emoción traviesa. Jeje, ¿no puedes dormir, Belle? ¿Dedi, diosa? Tragó saliva, forzando su voz hasta un susurro diminuto. ¿Todavía estás despierta? Lo siento, yo solo.
Este empujó las caderas hacia adelante, apretando su cintura firme contra Bell y cortando sus palabras de inmediato mientras él sofocaba desesperadamente cualquier sonido. Con razón no puedes dormir, susurró, exagerando las palabras tan seductoramente como pudo, mientras también daba gracias a la oscuridad que ocultaba su encendido rubor al mismo tiempo. Con esto encima. La erección completamente dura que Bell había estado evitando con tanto cuidado durante toda la noche de no empujar contra ella estaba ahora rozando directamente contra la cintura de Hestia. Más específicamente, Hestia estaba empujando sus caderas contra las de él de manera muy intencional, moviéndose lentamente hacia arriba y hacia abajo sobre la longitud que podía sentir claramente tensada contra su ropa. Incluso con los dos todavía vestidos, era más que suficiente para dejar a cada uno aspirando un aliento pesado. La sensación de su miembro grueso y duro contra su entrepierna era suficiente para enviar un pulso de anhelo a través del núcleo de Hestia una vez más. Solo había pasado un día desde que se había sentido abierta de par en par a su alrededor, pero ya lo había echado de menos. La sensación de su suave y ávido cuerpo empujando contra él era suficiente para enviar un embriagador escalofrío por la columna de Bell. Había pasado cada momento de su tiempo libre intentando no rememorar cómo se había sentido tenerla envuelta firme a su alrededor, pero ahora eso era imposible. Jalándolo hacia ella, Hestia apretó los labios contra los suyos. La boca de Bell se abrió pronta contra la de ella y cayeron en el abrazo lujurioso que Hestia continuó mientras movía la cintura contra la de él en largos y embriagadores movimientos. Sus jugos se acumulaban húmedos dentro de sus delgados calzones blancos, y su miembro tensaba con hambre contra la tela del pantalón. Se separaron, jadeando para tomar aliento tan silenciosamente como podían. El mismo fuego sagrado ardiendo entre las piernas de ella rugía dentro de él, y el mismo deseo encendido ardía en la mirada de cada uno. Jeje. Bell, el susurro de Hestia era ahora ronco de anticipación. He estado emocionada desde que me besaste. Di diosa, espera, espera. El impulso de envolverla entre sus brazos era tremendo, pero la determinación de Bell era todavía más fuerte. Yo también lo quiero. Pero no podemos. Vamos a despertar a Alfia. Hestia se detuvo. Lamentablemente, la cruda realidad de sus palabras cortó directo a través de la fantasía que había estado cultivando con cuidado, que estaría bien con tal de que se mantuvieran en silencio. Por mucho que quisiera negarlo, sabía que Bell tenía razón. Incluso si ya estaba dormida, Alfia estaba a solo unos metros de distancia, y, especialmente con la manera en que su cuerpo anhelaba el suyo. Hestia dudaba mucho de poder mantener la voz baja si Bell la colmaba con algo parecido al placer que le había dado su primera noche juntos. Sencillamente no tenía suficiente práctica para eso, ni suficiente resistencia hacia él. Por decepcionante que fuera admitirlo, sabía que él tenía razón. Y así, Hestia tragó un aliento tembloroso y se apartó de él. Debería haber sido vergonzoso. Había sido virgen diosa por años incontables, y ahora, una noche juntos y ya había perdido la razón hasta el punto de necesitar ser refrenada. Eso debería haberla avergonzado, pero estaba demasiado excitada como para importarle mucho en ese momento. Cuando se trataba de Bell, amarlo simplemente se sentía natural, y querer ser amada por él había adoptado ese mismo sentido. ¿Tienes razón? Tienes razón, Bell. ¿Lo haremos mañana, está bien? ¿Después del trabajo? Prometió unilateralmente, suspirando mientras se calmaba apenas un poco. Había esperado eones por él, podía esperar otra noche para saborearlo de nuevo. Quedemos y volvamos a esa librería. Ese sí, de acuerdo. Tengo muchas ganas. Entonces, esta noche supongo que... Bell intentó alejarse rodando, para crear algo de espacio entre ellos, tanto por el bien de que él pudiera dormir algo esa noche como por el bien de su, en ese momento, algo cuestionable, santa dignidad. Sin embargo, en cambio encontró las manos de Hestia tomando firmemente sus hombros y empujándolo boca arriba, tumbado de espaldas en el sofá.
Y ella lo siguió de inmediato, la chispa traviesa en sus ojos ardiendo más brillante mientras se acomodaba directamente encima de él, deslizándose entre sus piernas y apoyando las manos en su pecho, mirándolo directamente desde arriba y dándole, incidentalmente, una vista deslumbrante de su deslumbrantemente enorme pecho. ¿Diosa? MHMM. Tienes razón, Belle, tienes razón, hay que tener cuidado, no podemos desatarnos esta noche. Pero sigo siendo tu diosa, y todavía tengo que recompensarte por hacerlo tan bien últimamente. ¿Qué clase de diosa no felicitaría a su hijo cuando obtiene una nueva habilidad? Especialmente no una habilidad como esa. Era prácticamente un certificado de matrimonio. Era la prueba de su vínculo a través de la eternidad. Antes de que Belle pudiera pensar en responder, éste ya había agachado la cabeza bajo la delgada manta que los cubría y se deslizaba hacia abajo por su cuerpo. La sensación de ella apretada contra él, y la sensación de sus enormes pechos rebotando ligeramente por su cuerpo deshizo rápidamente el pequeño sentido de calma que había logrado recuperar y encendió su lujuria caliente de nuevo. Un hecho que solo se multiplicó cuando sintió sus dedos deslizarse hacia abajo sobre su estómago, sobre su cintura y directamente hacia la parte superior de su pantalón, forcejeando, más que un poco adorablemente, con su cinturón. Lo que fuera que planeara, era definitivamente demasiado peligroso. Debería detenerla. Por su bien y por el bien de su propia dignidad. GH. Sus pechos descansaban suavemente sobre sus piernas, su aliento se deslizaba bajo su camisa y se mantenía en su lugar justo encima de su entrepierna, mirándolo desde abajo y mordiéndose el labio con clara determinación. Mirando hacia abajo bajo la manta ante la vista, Belle extendió la mano para detenerla. Pero sus manos se posaron solo sobre su hombro, sin apartarla ni jalarla de vuelta hacia arriba, simplemente acariciando suavemente por su deliciosamente suave piel. Su voluntad cedió bajo su deseo y su amor. Confiaba en su diosa. Y en ese momento de vacilación, el cinturón de Belle se abrió, el pantalón fue jalado hacia abajo y su miembro, después de lo que parecía una noche entera de dolorosa contención, finalmente quedó libre, saliendo disparado y golpeando directo en la cara sorprendida de Hestia. ¡Ah! ¡Oh, jeje! La diosa soltó un pequeño chillido de sorpresa, afortunadamente amortiguado al menos parcialmente por la manta, mientras el grueso miembro chocaba pesadamente contra ella, cubriéndole la boca abierta y los ojos abiertos de par en par y extendiéndose hacia arriba en toda su visión. No había fuerza detrás de ello, o al menos no suficiente para hacerle daño, pero la pura sensación de esa masa cayendo sobre ella dejó su cuerpo estremeciendo poderosamente de una manera que trajo su mente de vuelta inmediatamente a la noche anterior y a la manera tan completa en que ese miembro había hecho una maravillosa ruina de su antes puro cuerpo. A Hestia le gustaba considerarse una diosa bastante noble y digna, incluso frente a la realidad a veces dura, pero la sensación de ser golpeada con el miembro de Belle, intencionalmente o no, le doblaba las rodillas y arriesgaba despertar algo peligroso en ella. No era correcto que un mortal dominara tan fácilmente a una deidad. Se alegraba de que Belle se hubiera entregado tan completamente a convertirse en su hombre, porque estaba empezando a darse cuenta de que cuanto más tiempo pasaba así, absolutamente no había nada que pudiera hacer para evitar convertirse en la suya. Quizás era solo natural, los destinos debían haberlo pretendido así para que un chico tan inocente y gentil tuviera algo como esto. Dios, Belle, susurró, saliendo de su aturdimiento mientras miraba más allá del miembro que dominaba su vista hacia el hombre que la miraba asombrado desde arriba, se sentía aún más grande así, a apenas unos milímetros de su cara. Sigo sorprendiéndome de lo imponente que es esta cosa. Extendiéndola y tomándola con cuidado entre sus manos, no pudo evitar maravillarse, no solo de la longitud, sino del grosor, la leve curva que ella conocía muy bien dejándolo rozar todos sus puntos más sensibles, e incluso la manera en que pulsaba con tanta avidez bajo su tacto, dejando el propio deseo apenas contenido de él inconfundiblemente claro. En sus palabras, sus acciones, la habilidad ahora escrita en su espalda y ahora en la lujuria que sentía hacia ella, todo lo que Belle hacía hablaba de su amor por ella.
¿Cómo no podría llenarle el corazón de alegría eso? Más largo que las dos manos juntas a su alrededor, y tan grueso que no podía cerrar del todo los dedos en torno a él, la ya no tan inocente diosa del hogar babeaba solo de pensar en lo que esa cosa había hecho, en lo que le haría a su pobre pequeña, ávidamente excitada entrepierna. Pero eso era para mañana, para esta noche tenía otros planes. Empujándose completamente sobre los codos con algo más de esfuerzo del que esperaba, Hestia se elevó hasta la punta del miembro de Bel, y luego, después de capturar su mirada perpleja con su sonrisa deleitada, se inclinó hacia abajo, apoyando los labios suave y gentilmente en un beso amoroso, directamente en la punta de su miembro. La voz de Bel salió en un susurro tembloroso y sorprendido, uno que apenas contuvo entre los dientes apretados. La imagen de su diosa besando la punta de su miembro lo llenó a partes iguales de shock, incredulidad y una lujuria casi desbocada. Esos labios suaves e inocentes abriéndose con gentileza contra él, presionándose con tanto amor en su punta, se estremeció de sorpresa, las caderas arqueándose ligeramente del sofá y el aliento atascándose en la garganta. Solo relájate, Bel. He leído sobre esto, he escuchado que a los chicos les encanta. Debería sentirse muy bien. Y así, sin más explicación que esa, volvió a inclinar la cabeza. Esta vez el beso en la punta de su miembro se volvió más profundo, y Hestia se atrevió más todavía, abriendo la boca todo lo que podía, tan amplio como le era posible, y deslizó sus labios sobre la punta, jalándola a través de su lengua. MHMMMPH. GHGH, de diosa. Era un poco más difícil de lo que esperaba, y especialmente intentar evitar que los dientes lo rozaran, pero con algo de esfuerzo, Hestia logró tomar la punta de su miembro y varios centímetros más de su longitud. Incluso las historias más atrevidas que había leído no habían sido explícitamente claras sobre qué hacer más allá de esto, así que se las arregló simplemente intentando mover la cabeza arriba y abajo en su lugar, y pasando la lengua por la parte inferior de su longitud lo mejor que podía. A pesar de sus torpes atenciones, rápidamente le arrancó un gemido tembloroso al joven aventurero y podía sentir su placer reverberando a través de él mientras su miembro pulsaba y se agitaba en su boca. Animada por el disfrute de Bel, Hestia se esforzó un poco más, deslizando los labios más abajo por su longitud e intentando con cuidado jalarlo hacia su garganta. Requirió bastante trabajo, pero después de unos minutos de práctica y unos segundos de pausa para jadear temblorosamente, Hestia lograba, de manera algo fluida, tragar varios centímetros más del miembro de Bel, hasta lo que calculaba era aproximadamente un tercio de su longitud total. Sus jadeos desesperadamente sofocados, junto con la manera en que sus manos apretaban sus hombros y su miembro pulsaba en su boca, dejaban claro que estaba disfrutando a fondo de su servicio hasta ahora. Pero no era suficiente para ella. Hestia era una diosa devota y quería estar a la altura de su papel. Quería servirle correctamente, complacerle tan a fondo como él lo había hecho con ella la noche anterior. Quería no solo hacerlo feliz, sino llevarlo al clímax. Necesitaba hacer más, quería hacerlo más fuerte y hacerlo mejor. Pero todavía no tenía suficiente habilidad, necesitaba más práctica, y solo intentar bombear las manos hacia arriba y hacia abajo por su longitud junto con la boca había sido difícil, las había necesitado para sostenerse sobre él. En general, parecía que su boca cedería antes de que pudiera verdaderamente complacerle. Por suerte, mujeres como Hestia tenían unas bajo la manga para tales situaciones. Deslizando los labios de su miembro con algo de pesar, Hestia se recolocó a lo largo del sofá, elevándose sobre él de nuevo. Aquí vamos, Bel, voy a intentar algo nuevo. Dicho eso, extendió los brazos, soltando el lazo alrededor de su cuello, aflojando la parte de arriba lo suficiente para deslizarla hacia abajo y liberar sus enormes pechos ante los ojos de Bel una vez más. Su suave gemido de decepción al sentir que ella separaba los labios de él se convirtió en un grito sofocado de sorpresa al ver de nuevo su divinamente hermosa parte superior desnuda. Y luego ese grito rápidamente se atascó en su garganta mientras Hestia no perdía tiempo en inclinarse de nuevo hacia adelante, empujando el pecho hacia afuera y envolviendo sus montañosos y suaves pechos directamente alrededor de su miembro.
GH-A. Diosa. Vaya. Jeje, se siente muy cálido. HN, yo, la verdad que me gusta bastante sentirte así contra mí, Bel. Incluso completamente envuelto dentro del acogedor escote de la diosa del hogar, la punta de su miembro todavía asomaba por la parte superior, así que éste inclinó la cabeza hacia abajo y le dio a la punta otro beso amoroso. Esto era otra cosa que había leído, con la cara encendida pero completamente fascinada, dentro de las historias más atrevidas que había repasado en su mansión divina, era algo que había escuchado que los hombres disfrutaban, y que ella misma estaba descubriendo que le gustaba bastante también. Sintiendo el miembro de Bel apretado entre sus pechos, podía sentir cada estremecimiento y sacudida de él mientras tiraba contra ella, todavía podía saborearlo en los labios. Y podía mirar hacia arriba y verle claramente la cara mientras intentaba desesperadamente no gemir en voz alta. Riendo felizmente, se lanzó al movimiento. Usando los brazos para apretar los pechos firmemente alrededor de su miembro, se arrastró hacia arriba por su longitud, luego de vuelta a donde había estado, no tardó nada en empezarse a mover arriba y abajo por su miembro, entrando en un ritmo enérgico. Una vez más, la joven diosa de apariencia no tenía la menor idea exacta de lo que se supone que debía hacer. Pero una vez más, su puro entusiasmo y la suavidad divina de su cuerpo más que compensaban cualquier falta de experiencia, especialmente para alguien como Bel, que era igual de inexperto que ella, y que muy rápidamente estaba perdiendo la cabeza ante la vista que se desarrollaba ante sus ojos. La mujer que amaba, la diosa a quien respetaba tan profundamente, estaba usando los pechos que habían captado sus ojos incontables veces para apretarle y acariciarle. Se bombeaba con suavidad pero firmeza arriba y abajo por su longitud. Todo su pecho estaba desnudo ante él, y todo era usado para llevarlo a un placer aún mayor. Solo sentir sus labios a su alrededor ya había sido suficiente para dejarlo sintiéndose como si flotara por los cielos, ahora apenas podía controlarse. Su voz se volvió ronca intentando retener los gemidos, y retiró una de sus manos de sus hombros, solo para cubrirse la boca en respuesta. Era bueno. Era demasiado bueno. Y justo cuando pensaba que lo estaba controlando, Hestia captó su mirada con otra mueca afectuosa y traviesa, e inclinó la cabeza de nuevo. Y una vez más, la punta del miembro de Bel quedó envuelta en el suave y cálido calor de sus labios divinos. GH. La segunda mano de Bel se cerró desesperadamente sobre su boca y todo su cuerpo dio una sacudida mientras luchaba furiosamente para no gritar en voz alta. Perdiendo el control por completo, con las caderas sacudiéndose hacia arriba contra sus atenciones y su miembro agitándose furiosamente desde donde estaba sostenido segura, cálida y maravillosamente en su lugar entre los enormes pechos de Hestia, no podía hacer nada más que presenciar el increíble espectáculo. Apretándose tan firmemente a su alrededor como podía, la cabeza de Hestia estaba ahora completamente inclinada hacia su miembro, con la boca abierta de par en par a su alrededor. Moviéndose arriba y abajo por su longitud, sus labios succionaban la punta de su miembro cada vez que se alzaba y hundían hacia abajo para tragarlo más profundo cada vez que empujaba los pechos hacia abajo. Era tanto una vista increíble como una mezcla asombrosa de sensaciones, dejando a Bel atrapado tanto dentro de la suavidad aterciopelada de sus generosas curvas como del calor ávido de su boca, por no hablar de la manera en que intentaba con tanta avidez provocarle y saborearlo con la lengua. Sus acciones eran un poco torpes, su ritmo era arrítmico y tenía que alzarse varias veces solo para jadear tomar aliento, pero Bel no lo notaba en absoluto. Aprendía rápido, mejoraba minuto a minuto, y no podía evitar dejarse llevar por su abundante amor, el puro afecto y deseo que sentía hacia él. Gimiendo, jadeando y resoplando tan silenciosamente como podía, Bel hacía todo lo posible para mantener ambas manos firmemente sobre su boca. El impulso de olvidarlo todo, de apartar el resto del mundo y concentrarse completamente en él mismo y en su diosa, como lo había hecho la noche anterior, era increíble, pero su determinación era apenas lo suficientemente fuerte para recordarse que Alfia dormía a solo unos pocos metros de él, y para mantenerse tan tranquilo como le era posible ante el ávido servicio de su diosa. Al final, la mezcla de adrenalina, emoción y preocupación no dejó sin poder hacer nada más que intentar mantenerse en silencio y simplemente aceptar el placer que lo inundaba.
El servicio de Hestia ganó confianza, y sus pechos rebotaron a su alrededor más rápido y más fuerte que nunca. En solo unos minutos más, podía sentir su miembro hincharse todavía más grueso contra ella, y saborear la sensación de él derramándose en su lengua. No era como nada que hubiera probado antes, pero la sensación cuando el sabor de Bel atravesó el cuerpo de la diosa era reveladora. Incluso solo unas pocas gotas de su esencia deslizándose por su garganta chispearon a Hestia con emoción y dicha, y la impulsaron todavía más rápido y más ávidamente que nunca. Cualquier contención que pudiera haber estado guardando por el bien de Alfia quedó completamente olvidada. El fuego sagrado que él siempre encendía en ella rugía de nuevo ardiente en el núcleo de la diosa. Y en solo unos minutos más, Bel podía sentir el mismísimo límite de su contención quebrándose. Despegando apenas las manos de su boca, tragó sus gemidos desesperadamente. Diosa, ten cuidado. No puedo aguantarme más. Jaja. Adelante y alcanza el clímax, Bel. Me lo voy a beber todo. Este apenas se acordó de susurrar esa declaración confiada. Y, predeciblemente, la orden de su diosa, junto con la sensación de sus labios de vuelta en su lugar succionando la punta de su miembro, fue suficiente para finalmente empujar a Bel justo más allá de sus límites. Hundiendo la mano derecha en su boca para no gritar, las caderas se le dispararon del sofá, su miembro se agitó salvajemente dentro de su escote y la liberación que había anhelado toda la noche finalmente tronó libre. Su visión destelló dichosamente en blanco y su cuerpo se estremeció en deleitada respuesta, sus sentidos disparándose de repente ante la simple abrumadora sensación de Bel de estar prácticamente envuelta en su sabor, su olor, su propio ser. Chorro tras chorro de semilla espesa y pesada brotó, inundando la boca de Hestia, llenando sus mejillas hasta reventar y corriendo espesa y caliente por su garganta. Tragando desesperadamente, hizo todo lo posible por absorber todo, pero el ángulo trabajaba en su contra y con su inexperiencia, rápidamente quedó claro que sus palabras audaces no podían igualar la realidad. La punta de su miembro se agitó entre sus labios una y otra vez, y brotaron chorros completos y potentes de semilla cada vez. No podía tragar lo suficientemente rápido, y su boca ya estaba completamente inundada con su semilla. Después de un momento, y a pesar de su arduo trabajo, Hestia se echó hacia atrás, apretando los labios para evitar que ni una sola gota de su semilla escapara de su boca, pero dejando su miembro caer libre de sus labios y disparar otro chorro, una y otra vez, salpicando cálido, pesado y completo directamente sobre el puro semblante de la diosa. Intentando tragar la carga viscosa que llenaba su boca entera, Hestia solo emitió una respuesta amortiguada, pero no hizo ningún intento de apartarse. En cambio, apretó los pechos firmemente a su alrededor una vez más, sosteniendo su miembro firme y asegurándose de recibir cada gota de él directamente. Estremecida por la sensación, se descubrió emocionada solo ante la sensación de que su semilla la salpicaba, de sentir que la semilla de él la cubría la cara, de que su liberación le sellaba los ojos y corría por sus mejillas, goteando de su mentón hasta acumularse en los pechos de abajo. Los siguientes minutos pasaron puntuados por los pesados alientos de cada uno mientras lentamente volvían a la realidad y bajaban de las alturas en que habían nadado. Relajándose mareado de vuelta en el sofá, la mente de Bel se revolvió entre una mezcla de emociones. Su culpa ante la vista frente a sus ojos, ante la mera idea de que la diosa a quien respetaba tan profundamente estuviera deshonrada bajo capas espesas de su semilla, y la increíble excitación y satisfacción que esa vista le daba de verla prácticamente marcada como suya. Combinado con los todavía persistentes sacudidas de la poderosa liberación que había anhelado toda la noche, realmente no podía hacer otra cosa más que recostarse y sonreír con gratitud hacia la mujer que amaba. Diosa. Gracias, eso fue increíble. La mente de Hestia no contenía ninguna preocupación ética similar, sino el lento y ardiente asombro de que solo ese acto la hubiera llevado a su propia dicha. ¿Solo servir a Bel había sido suficiente para hacerla alcanzar el clímax? Y luego de nuevo, ¿había alcanzado el pico al sentir que él se derramaba sobre su cara? ¿Era realmente demasiado sensible a Bel, o quizás era solo otra señal de cuán profundo era su amor por él? No lo sabía,
pero con la sensación de su semilla todavía goteando caliente y espesa sobre su cara y todavía corriéndole pesada por la garganta, de verdad era difícil importarle en ese momento. Las historias que había leído daban relatos mixtos sobre el sabor de la semilla de los hombres, pero la propia conclusión de esta era notablemente simple. Su sabor era puro, él podía sentir cada parte de él y de su alma dentro, hasta el pequeño toque de su propia esencia mezclada como parte de él. Como deidad, lo que sentía en la lengua era mucho menos importante para ella que la manera en que dejaba a su cuerpo zumbando en respuesta, o la manera en que hacía cantar a su esencia divina de satisfacción. Jeje. Bel, tienes un sabor delicioso, tal como pensé. Y así, durante los siguientes minutos, la otrora pura diosa del hogar se sentó en su lugar, limpiándose, pasando las manos por la cara, recogiendo cada última gota de su semilla de vuelta a su boca y lamiéndose los dedos limpios. Bel no podía posiblemente haber dado ninguna respuesta a eso. Todo lo que podía hacer era mirar con mudo asombro e intensa apreciación, con su miembro todavía sostenido cómodamente en su lugar entre sus pechos. Y, por supuesto, tal espectáculo tenía un poderoso efecto en el joven aventurero. «Oh, ¿tan ansioso por más?». Este exhaló un gemido seductor, volviendo la atención una vez más al grueso miembro pulsando contra su pecho. «Jaja, eres un hombre afortunado, Bel. Me ocuparé de ti correctamente». «Diosa, yo H». Tragó saliva. «¿Está bien?». Nunca era del tipo de imponerse, especialmente con ella. Si estaba dispuesto a pedir un segundo servicio, debía haberle gustado de verdad. Y ese pensamiento dejó el corazón de la diosa volando, y sus pechos rebotando todavía más entusiastamente sobre su miembro. La noche continuó así una vez más, con el sótano de la iglesia llenándose de nuevo con los sonidos de los labios de este alrededor del miembro de Bel, de su longitud pulsando y latiendo entre sus curvas, y de sus alientos cada vez más pesados mientras sus propios picos se aproximaban más y más desesperadamente. ¿De verdad creen que no puedo escucharlos? Lamentablemente, al otro lado del cuarto, con la cara encendida de un rojo vibrante que se mantenía muy intencionalmente de espaldas a los nacientes tortolitos, ese único pensamiento reverberaba en la mente de Alfia. La doncella del silencio siempre había sido increíblemente sensible al sonido, mucho más de lo que una simple manta podía amortiguar desde apenas unos metros de distancia, especialmente mientras la emoción de los dos crecía. Había tenido la intención de gritarles, de poner fin a tal cosa desde el segundo en que se despertó, pero de alguna manera escuchar a su adorado Bel así, el sonido de él jadeando y resollando como un hombre, la dejó paralizada en su lugar, completamente incapaz de moverse. El día libre de Bel apenas está comenzando. Y trae consigo una visita inesperada que cambiará más de lo que cualquiera podría imaginar. Este es el final del capítulo. No olviden dejar su like, suscribirse y contarme qué les parece en los comentarios. Su apoyo es fundamental para decidir si sigo adelante con este proyecto. Un saludo a todos.